Bueno, mis hermanos, buenos días para los que no había saludado por ahí. Ya somos los que somos, estamos los que estamos. El día de hoy pues no nos acompaña el pastor Jorge. Él tuvo que hacer una diligencia personal, entonces por tal motivo ustedes no lo ven el día de hoy en la iglesia. Bueno, ¿cómo les fue esta mañana con el temblor? ¿Todos salieron en calzoncillos a la calle? ¿No? No, yo iba manejando y se sintió que se movió el carro y ya, pero después, cuando llegué, iba a recoger a Alejo. Toda la gente en la calle, yo decía, Dios mío, ya, no sé si fue duro o no fue duro, ¿sí? Bueno, eso síganse portando mal y verá. Amén, hermana. Bueno, ¿qué nos hace falta? Esa fue la pregunta con la que el pastor Jorge terminó hace 8 días. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué no pedimos? ¿Qué es lo que no sabemos pedir? ¿Qué nos falta pedir? ¿Fe? ¿Nos falta fe? ¿Sabiduría? El pastor lo dijo claro. Sabiduría. Nos falta pedir sabiduría. Así como lo hizo Salomón. ¿Qué hizo Salomón cuando el Señor le ofreció? Pídeme lo que quieras. ¿Qué pidió? Sabiduría, la guía de Dios. Que Dios lo guiara. Tenía todo, podía tener más, pero lo que pide es sabiduría. Se concentra en las cosas importantes, no en las cosas terrenales. Y nosotros hoy vamos a seguir en la misma línea, vamos a seguir la misma enseñanza. Y antes de entrar en materia, yo quiero que hagamos una especie de reflexión. Y es que nosotros casi que a diario estamos viendo en los portales informativos, ya sea un noticiero, ya sea las redes sociales, ya sea la red social de X, lo que usted utilice. Y usted normalmente ve que estamos en contacto con la guerra, ¿cierto? Casi todos los días vemos noticias de guerra, reels de guerra, publicaciones que tienen que ver con la guerra. Y nosotros vemos la guerra entre Rusia y Ucrania y vemos lo que pasa y uno dice, uy, duro. Pero seguimos. ¿Qué pasa? ¿Nos está afectando? En cierta manera no, ¿cierto? Vemos la guerra entre Israel y Palestina y uno dice, uff, muestran esos niños destruidos, personas acabadas, y uno dice, ay Señor, pero ¿qué hace uno? Uno sigue en lo de uno, ¿sí o no? No nos vayamos tan lejos. ¿Cuántos años lleva en guerra Colombia? Y vemos todos los días nuestros soldados en guerra. Pero como en el interior del país no se siente, pues uno dice, duro, pero pues nada, seguimos. Ayer hubo un atentado a un político, un candidato presidencial, y uno dice, uy, ¿hace cuánto no pasaba eso? Porque eso sucedió acá. Pero en el país matan gente todos los días. Pero como no nos toca, no nos mueve, no nos duele, ¿cierto? Y para el cristiano, mis hermanos, la guerra se ha vuelto una normalidad. Vuelvo y repito, se ha vuelto una normalidad. Porque al fin y al cabo está ahí, pero de cierta manera no me perjudica, ¿cierto? Eso es lo que entendemos. Está ahí, pero no me perjudica. Yo sigo trabajando, yo sigo con mi familia, entonces no pasa nada. Pero esa normalidad de la que yo les estoy hablando es una mentira que Satanás, que es el padre de mentira, nos ha metido en la cabeza. Porque es que nosotros sí vivimos en guerra. Nosotros estamos en una guerra constante y eso lo dice la palabra de Dios. Y vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 de la Nueva Versión Internacional. Carlitos, porfa.
Y dice, pues aunque vivimos en el mundo, ojo con lo que dice acá, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino de derribar fortalezas. A ver, lo voy a repetir. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como ¿qué? Como las del mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amén. Entonces, el cristiano se ha venido comiendo la mentira, mis hermanos, de que la guerra es un concepto cotidiano, algo normal, ¿cierto? Es lo normal. En donde no hay guerra. Si no es aquí, es allá. Si no es aquí, es allá. No me toca, entonces no pasa nada. Entonces se volvió normal. No se vuelve algo que lo alerte. Entonces pasa que muchos creyentes empiezan a perder batallas espirituales sin ni siquiera darse cuenta. Están perdiendo la guerra y ni siquiera se han dado cuenta. No lo saben. A diario, mis hermanos, nosotros vivimos en una guerra espiritual. Pero no es la guerra del zapateo y declaro y ato y expulso. No, esa guerra no es. Así no es la guerra espiritual. Esa guerra es otra confusión que ha metido el diablo en la cabeza del cristiano. Es otra mentira. Porque, mis hermanos, voy a hacer un paréntesis acá. La gente a veces cree que es una lucha de poderes entre el diablo y Dios. Eso no tiene ni sentido, si es que Dios es todopoderoso. Eso era lo que estábamos cantando hoy. Él es todopoderoso. ¿El diablo tiene poder? Sí, claro, él es un ángel. Pero es que Dios no le permite usar su poder. Es que no puede ser más el diablo que Dios. Y la gente le tiene miedo al diablo. Hay que temerle a Dios, no al diablo. Del diablo hay que estar alerta, pero no tenerle miedo, ¿sí? El diablo solamente tiene el poder de ¿qué? De mentir, de confundir, de tentar, de acusar. Eso es lo que él tiene permitido. Y ha actuado así desde Adán hasta el día de hoy. De la misma manera, mintiendo, confundiendo, tentando y acusando. Ese es su modus operandi. Funciona exactamente igual. ¿Que seguimos cayendo? Ese es otro cuento. Pero es que él no tiene más poder que Dios. Por eso dice la palabra que en Cristo somos más que ¿qué? Que vencedores, amén. Entonces eso solamente quiere decir una cosa, mis hermanos, y es que nosotros debemos arrancar ese pensamiento de la guerra de poderes. No hay una guerra de poderes, no es una guerra del diablo contra Dios, no, jamás. La guerra es el diablo contra nosotros. Esa es la guerra que él tiene, porque es que él contra Dios no puede, pero contra usted y contra mí de pronto sí, porque él es un ángel y sabe cómo hacer perder a las personas. Entonces el chip tiene que cambiar. La guerra no es el diablo contra Dios, es la guerra que tiene el diablo contra la humanidad. Él quiere destruir lo que el Señor hizo, destruir su obra, destruir su creación. Entonces nosotros, a punta de mentiras y tentaciones, él nos hace caer y llegar al punto que mucho cristiano decide alejarse de Dios, porque a veces no se sienten dignos de seguir el camino de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la iglesia, mis hermanos. Por eso ustedes ven tanta deserción, porque la gente, él miente, confunde, lo tienta y lo acusa. Y entonces la gente dice, no, yo no voy a hacerle allá morcillas al diablo. Mejor no vuelvo, es que me da pena. Mejor no vuelvo. Logró su cometido, perdió la batalla espiritual el hermano, ¿cierto? Y pierde la guerra de una vez. Pero es que una guerra, mi hermano, no se gana con una sola batalla. Una guerra son muchas batallas, ¿cierto?
Y esta guerra que estamos viviendo nosotros nos afecta a todos. No es como las que vemos en los portales de noticias que vemos, ay no, qué duro eso. Pero bueno, pobrecitos, orar, y después se le olvida hasta orar. Pero es que esta guerra sí lo está afectando a usted, me está afectando a mí. Esta guerra sí es una guerra en donde usted está siendo el principal perjudicado. Y nosotros debemos entender que no podemos ganarla por nuestros medios. Esta guerra no se gana porque usted lleva, no sé, toda la vida a los pies de Cristo, o porque usted lleva una semana. Esta guerra no se gana por eso. Esta guerra nosotros debemos entender que nosotros vivimos en un constante asedio de tentaciones, pero es que es constante, y el que no, tiene que fijarse que no se está dando cuenta. Y nosotros nos volvemos no solamente en las tentaciones, en las dudas. No les entran dudas a veces, ¿sí? Porque cuando todo está bien usted dice bueno, pero cuando las cosas no van tan bien y entran las dudas y entran los temores y estancan el Espíritu Santo. Eso es lo que hace. Entonces se da cuenta cómo es que es un modus operandi que utiliza Satanás, que uno dice, es tan fácil de identificarlo, pero nosotros somos tan vulnerables. O sea, todos sabemos cómo actúa, todos sabemos cómo opera, ¿sí? Pero sí, seguimos perdiendo batallas, y entran las dudas, y entran los temores, y entran las tentaciones, y no estamos fortalecidos en el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos fortalece. Y hoy vamos a recordar o a descubrir para los hermanos más nuevos, ya sea el caso de cada quien, que hay un recurso celestial que está al alcance de todos. Está al alcance de todos. Pero, a pesar de que está al alcance de todos, es muy rara a la vez que se utiliza de la manera correcta. Esta prédica, este mensaje se llama El secreto del guerrero. Ese es el nombre de esta prédica. Usted se va a llevar hoy un secreto, o va a recordar que usted tenía un secreto y no lo está utilizando. Y es la armadura de Dios. La armadura de Dios es el secreto del guerrero. Ese es un secreto que todo cristiano debería saber, y si lo sabemos no deberíamos olvidar nunca. Nunca debería olvidarse. La armadura de Dios, mi hermano, puede transformar tu vida para siempre, pero no tu vida la que tú tienes, tu vida de fe, tu vida en Cristo. Esa es la que va a transformar la armadura de Dios, porque el apóstol Pablo describe la armadura en la carta a los Efesios no como una ilustración o como una herramienta reservada para cuando usted está en una crisis extrema en la cual ya no puede salir. La armadura no es eso, no es un cuento, ni tampoco es una herramienta en la que usted dice, ya no sé qué hacer, y ¡boom!, saca la armadura y como los muñequitos, entonces se coge y destruye todos y sale victorioso. Así no funciona. La armadura de Dios es un regalo divino y es una estrategia práctica y poderosa para vivir en victoria día tras día. Pero nosotros debemos tener un detalle importante, mis hermanos, y es que a tener en cuenta que la armadura de Dios no funciona automáticamente por el hecho de que tú eres cristiano. No es porque, yo ya me bauticé y recibí al Señor, entonces, ¡pum!, llega el Espíritu Santo y ¡pum!, la armadura para Adrián, ¡pum!, la armadura para Astrid. Los dejo de una vez vestidos y alborotados, es que se quedan. En serio, mis hermanos, no basta con saber que existe o con entender que está ahí y para qué funciona. No, es necesario, mis hermanos, ojo con esto, es necesario que nosotros nos revistamos de ella con conciencia y con fe. Debemos revestirnos de la armadura de Dios con conciencia y con fe, ¿sí? Cuando usted se viste a conciencia,
¿Lo están dudando? Uy, porque yo veo que todos vienen combinados. O sea, a conciencia se vistieron, ¿cierto? Me voy a poner esto porque combina con esto. Yo veo a veces a Santiago y le digo, no hermano, pero esas medias. Porque él no tiene conciencia de cómo se está vistiendo, ¿cierto? Esa es la diferencia. Él se viste a conciencia. Esa es la diferencia. ¿Ven? Entonces cuando nosotros usamos la armadura de Dios y nos revestimos de ella, debe estar con conciencia, pero adicional debe estar con fe, porque es espiritual. No es que usted cogió y sacó allá el casco y se lo puso y llega aquí. No, hermano, usted no va a llegar aquí a ser el oso, ¿sí? Es conciencia y fe, para permitir que el Espíritu Santo active el poder de esa armadura en nuestras vidas. El cómo se utiliza la armadura de Dios es fundamental en la guerra que nosotros estamos viviendo todos los días. Es más, usted se duerme y está en guerra. En sus sueños también viene Satanás y lo cogí. Tome mamita, tome papito. Y hay personas que se levantan y dicen, no, es que me levanté. Hoy como que no va a ser un buen día. No, es que no dormí bien. Y ya. O se levantan iracundos o iracundas, porque también ustedes de una vez cogen y miran al Mario. No. Es fundamental tener claro cuál es cada pieza de la armadura y para qué sirve. La victoria espiritual, mis hermanos, no es algo que se logra con una vez, como les dije, sino que es una guerra que se va librando batalla tras batalla hasta que el Señor venga o hasta que nosotros nos vayamos. Esa es la vida del cristiano. Es una batalla en la que nosotros estamos todos los días, pero esto requiere una preparación de vez en cuando. No, constante. Es una preparación constante la que nosotros debemos tener, y en una guerra, como yo les dije ahorita, debemos estar alerta. Alerta. En una guerra un soldado no puede estar ahí. Ya lo mataron. Cuando tienen que estar alerta, tienen que estar alerta, ¿sí o no? Yo estuve en el monte, ¿cierto? Entonces nosotros debemos entender que el enemigo que nosotros tenemos, a pesar que no es más poderoso que Dios, sí es muy astuto. O sea, el hecho de que nosotros no le tengamos miedo al diablo no quiere decir que no podamos reconocer qué hace y cómo lo hace. Porque el hecho de que usted desprecie a un enemigo, eso lo hace ya usted más débil. Tiene que reconocer las fortalezas que tiene ese enemigo para sí mismo usted saber cómo defenderse, ¿cierto? Entonces él es astuto y está buscando siempre nuestros lados vulnerables. ¿Para qué? Para atacarnos. Pero cuando nos revestimos de la armadura de Dios, nos asegura que ese ataque no nos va a hacer daño. O con lo que les estoy preguntando, cuando usted está revestido de la armadura de Dios, ¿ese ataque no le va a hacer daño? 100%. Porque si eso fuera así, entonces ningún cristiano pecaría. ¿Sabe qué va a pasar? Que ese ataque ya usted no lo va a tomar desprevenido. Esa es la diferencia. Que cuando él lo ataque y sea astuto y diga, uy, es que me le meto por acá, entonces ya usted no está desprevenido. Usted ya tiene la oportunidad al menos de defenderse. Ya usted decide si se defiende o no se defiende, si cae o no cae, pero que no lo coja así de cabeza y ¡pum!, lo machaque de una vez. Esa es la diferencia. Y la oración es el punto de partida de esta preparación, porque es ahí en donde el Espíritu Santo fortalece nuestra conexión con Dios. Él nos da el discernimiento y nos equipa para los desafíos que se nos van a venir, porque es que Dios sí sabe qué es lo que se va a venir. Nosotros no tenemos ni idea. Usted y yo hoy estamos aquí viviendo una prueba, o estamos en este momento ya tranquilos, no lo sé, cada quien en su caso, pero usted no sabe qué va a pasar mañana.
qué tan fuerte va a ser la prueba, porque nosotros somos más probados que el oro, dice la palabra de Dios. Es decir, que la prueba va a ser cada vez más fuerte. Pero eso sí lo sabe Dios, nosotros no. Pero es que Dios no necesita prepararse para la guerra, porque Él es un guerrero. A nosotros no se nos puede olvidar que Dios es guerrero. Es uno de los atributos de Dios. Es el Dios de los ejércitos. Él sí está en lo que está, no como nosotros, que a veces como que nos quedamos con solo Dios es amor, Dios es celoso, Dios. Pero Él también es guerrero. Él también está ahí. Y nosotros, ¿por qué no imitamos esa parte de Dios también? Si somos amorosos, somos bondadosos, misericordiosos, intentamos no airarnos. Pero ¿y la guerra? La parte guerrera que Dios nos ha enseñado, ¿qué pasó? No salir y acabar con todo el mundo. Es que nosotros vivimos en una guerra de verdad muy difícil. Y mi papá, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha tenido un dicho que me ha causado gracia, y es que él ha sido conductor y aprendió de mecánica y esas cosas. Entonces él se varaba, y cuando él se varaba, a veces le pedía ayuda a personas que lo ayudaran a desvararse en algo que él no sabía, y las personas se iban sin alguna herramienta, y mi papá decía: ahí va el soldado, se fue a la guerra sin fusil. Y siempre me daba risa porque yo no entendía, yo estaba muy pequeño, y mi papá es muy jocoso, ¿cierto, amor? Entonces siempre me daba mucha risa cuando él lo decía, y yo no entendía. Ya pues fui creciendo y entendí, pues es que un soldado sin fusil en la guerra así, muy difícil, ¿cierto? Pero hace unos meses yo les hablé a ustedes de un soldado que se llamaba Desmond II. ¿Sí se acuerdan de Desmond? Desmond sí fue a la guerra sin fusil, literal. Este man era un valiente, porque él no iba a matar, él iba a salvar personas. Pero es que su arma y su protección era la más poderosa de todas. Este hombre estaba a los pies de Dios todos los días. No necesitó un arma física, pero es que él tenía el arma más poderosa de todas. Hoy cantábamos que no había lugar más alto que estar a sus pies. Pero nosotros comprendemos eso, o cantamos porque la canción tiene unas notas bonitas y una letra bonita, y Astrid canta hermoso, entonces es lindo, pero ¿comprendemos lo que estamos cantando? ¿Pensamos, meditamos en estas canciones que están inspiradas en la palabra de Dios? Porque el hombre sí, y en ese momento ni Miel San Marcos ni Cristina habían escrito esa canción, pero el hombre sí la tenía clara: estar a los pies de Dios. Ahí no había pierde, ahí ganaba. Pero muchos creyentes sí se van a la guerra sin fusil. Muchos creyentes ni siquiera oran, o de pronto oran, pero no oran de la manera correcta, como lo vimos hace 8 días. Pedimos, pero pedimos mal, lo dijo el Señor, ¿cierto? Pedir la sabiduría de Dios también abarca este tema que estamos hablando hoy, porque es ser sabios en cómo enfrentarnos a la tentación. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13 de la Nueva Traducción: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Eso quiere decir que su tentación no es más ni menos que la del hermano que usted tiene sentado al lado, al frente o atrás. No es ni más ni menos. O sea, eso no nos da el derecho de creer que, ay, tan bobo ese hermano estar cayendo en eso. Para el hermano es difícil. Pero también usted tiene que ser consciente que usted de pronto no tiene la fe, y por eso el Señor no le permite la prueba que está viviendo o han vivido hermanos que han sido muy duras y que son un testimonio muy grande, y los tenemos aquí presentes hoy en la iglesia. Entonces no son diferentes, no son distintas en cuanto a qué, a lo difícil que es convivir con una tentación. Pero dice la palabra: y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que usted
pueda soportar. Cuando sean tentados, leamos juntos. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Pero entonces, ¿cuál es la salida? La salida es la disciplina espiritual. Es la base de una vida cristiana victoriosa, mi hermano. ¿Pero qué es? Porque uno va desglosando como la salida, la disciplina espiritual. ¿Pero qué es disciplina espiritual? Es buscar a Dios todos los días. Todos los días. ¿Cuándo? En el primer momento. ¿Usted abre sus ojitos? Lo primero es Dios. Porque el primer mandamiento es que Él está por encima de ¿qué? De todas las cosas. Pero muchas veces, y lo sé, a mí también me ha pasado, uno se despierta y uno ya está pensando, uy, mire, hoy tengo que hacer esto. Y después sí, Señor, ¿cómo está el orden? ¿Qué es lo primero? Desde ahí empieza uno ya con el tropiezo. ¿Sí? Ese fue el primer ataque desde que usted abrió los ojitos. El enemigo, ¡pum!, distracción, ¡pum!, confusión. Eso fue lo que hizo. Y uno, pues lo primero es buscar a Dios en el momento que usted abre los ojitos. Busque a Dios. Separe un espacio para la lectura de la palabra, ya sea en la noche, ya sea si lo puede hacer después de orar. Sería perfecto si lo puede hacer así, pero si no, hágalo en la noche. Separe un espacio para la lectura de la palabra. Y si usted puede, que yo sé que todos o casi todos podemos, ayunen, hermanos. El ayuno fortalece el espíritu. ¿Pero para qué lo fortalece? Para poder enfrentar las pruebas que inevitablemente van a llegar. Es que van a llegar sí o sí. Y revestirnos de esa armadura de Dios no solamente nos está protegiendo, sino que nos va a ir capacitando paso a paso para ir avanzando en el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque mientras usted se está protegiendo, la armadura también lo va a usted alimentando. El espíritu se lo va alimentando, lo va capacitando. Y si usted se considera cristiano, mi hermano, seguidor de Cristo, el Señor le dio un don. Y el Señor tiene un propósito con usted. Y ese don usted lo tiene que poner al servicio de las personas de la iglesia. Y una vez lo ponga al servicio de las personas de la iglesia, lo tiene que poner al servicio de toda la obra del Señor. Si usted se considera cristiano, déjeme decirle que usted tiene un don que o no está usando, o simplemente no ha entendido que realmente Dios tiene un propósito con usted. Y eso debemos tenerlo más que claro nosotros en este momento. Les voy a poner un ejemplo. Las tentaciones financieras llegan, ¿cierto? La mayoría de personas han tenido tentaciones financieras. Negocios, oportunidades, trabajos que nos pueden desviar de nuestros principios bíblicos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos firmes en el Espíritu? ¿Qué pasa? Nosotros podemos discernir las trampas y actuar de la manera correcta. Entonces usted se evita el proceso de la tentación, de la caída, de la juzgada, ¿cierto? De la culpa. Se evita ese proceso si usted está firme en el Espíritu. Y cada vez que nosotros nos vamos sumergiendo en la palabra, o nos postramos a los pies de Dios en oración, nosotros estamos fortaleciendo nuestra armadura. No se les puede olvidar esto. Cada vez que usted se postre en oración o se edifique con la palabra, usted está fortaleciendo la armadura. Cada oración que nosotros levantamos al Señor no es más que un acto de fe. Usted levanta una oración y en fe espera que Dios actúe, ore o responda si es su voluntad, ¿cierto? Es un acto de fe. Él no está ahí diciéndole en una conversación, en una charla mano a mano. No, usted y yo oramos, mi hermano,
en fe, esperando, confiando en la voluntad de Dios. Pero esa oración de fe, mi hermano, que activa la protección divina, es la que nos llena de paz, esa paz que solamente Cristo nos puede dar, incluso cuando la prueba es muy intensa, porque yo sé que hay hermanos acá que están viviendo momentos que no son tan chéveres, digámoslo, ¿sí? Porque a veces uno a veces no le da la importancia a la prueba de uno, porque uno ve que hay personas que están peor. Ese es otro error del cristiano. Y dice, no, pero yo cómo me quejo si es que el hermano está peor. No, usted dele la importancia a su prueba y ore por la prueba del hermano, pero usted su prueba no la puede menospreciar, porque si no, entonces su fe no va a ser fortalecida. Si usted no puede fortalecerse en la fe del hermano, usted tiene que fortalecerse en su prueba y su fe, porque es individual, eso no es transferible. Y cuando nosotros tenemos esa paz que reina en nuestro corazón, nosotros podemos recordar que el Señor siempre está a nuestro lado y que Él ya venció, y por eso nosotros somos más que vencedores. Amén. La disciplina espiritual no es una opción, sino que es fundamental para mantenernos firmes, y sin la disciplina espiritual nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. La preparación, mi hermano, que usted se prepare, que usted ore, que usted ayune, que usted lea la palabra, a usted no lo exime de la lucha. Porque hay hermanos también que llegan y creen que llegar a la vida cristiana es un campo de rosas, y no es un campo de rosas, es un campo de minas. Es más difícil de lo que uno puede pensar. Entonces, que a usted se prepare, que usted venga a los estudios bíblicos, que usted venga a la reunión de hombres y mujeres, que usted, mejor dicho, haga los devocionales en su casa, nunca le va a usted asegurar que usted no va a estar en la lucha, que usted no va a ser tentado, que usted no va a entrar en una prueba. Pero cuando nosotros estamos en la preparación y estamos equipados con el Espíritu Santo, nos ayuda a enfrentarlas con valentía, con firmeza. Y cada victoria, por pequeña que usted la vea, es un reflejo de esa preparación espiritual que usted ha llevado a cabo. Esas victorias que, así como usted menosprecia su prueba, también menosprecia su victoria, debe empezar a apreciar cada victoria, por pequeña que sea, porque es el reflejo de lo que usted está haciendo en comunión con Dios. Debe empezar a tenerle esa importancia a lo que usted está dejando de dar importancia. La armadura de Dios de la que estamos hablando, y vamos a entrar en materia, debe ser puesta a diaria de manera consciente e intencional, como les decía ahorita. Y al construir una rutina de oración, no solamente nos protegemos para los grandes desafíos, sino que de esas pequeñas tentaciones que, ojo, si no se controlan, se pueden convertir en una gran derrota. Esas pequeñitas tentaciones que usted dice, bueno, pero pues mañana se le convierte en una derrota que lo va a tumbar al piso y nos va a hacer que ir por el camino equivocado, porque eso es lo que hace. Esa es la forma en que opera. Satanás es astuto, ya les dije, y rara vez, pero muy rara vez, va a empezar con una tentación grande. Él no empieza así, que no es que usted una vez se pone en alerta. Él empieza con pequeñeces, duditas, temores, deseos, palabras mal interpretadas. Es que el hermano me dijo, es que el hermano no me saludó, es que el hermano me habló, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi tío, es que... Decisiones difíciles, ahí también está él. Y si nosotros no lo enfrentamos con la verdad, esa tentación pequeñita se puede crecer y nos va a debilitar. Entonces, el hecho de meditar en la palabra de Dios es esencial, y eso lo enseñó Cristo, ¿cierto? Vamos a leer Mateo 4, del 3 al 11, de la Reina Valera. Dice: y vino a él el tentador y le dijo,
El tentador es Satanás y está hablando con Jesús. Eso es en el desierto. Y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús responde y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el man insiste, él no se queda ahí. Jesús le tiró la palabra en la cara, pero él dice: yo tengo que intentarlo, ¿cierto? Y le dice, entonces lo lleva a la ciudad santa, versículo 5, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Él se la devuelve ¿cómo? Con palabra también. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, porque es que a veces, si se da cuenta que es que son varias batallas, es que no es una, no es que usted gana una y usted dice: oh, ya, y me quito la armadura. No, mi hermano, o sea, el ejemplo es claro, y estamos hablando de Jesús, y ni usted ni yo somos Jesús. Somos más vulnerables aún. Y lo lleva a otro monte, y que es muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Jesús nos enseña que lo venció. ¿Por qué? Porque sabía la palabra, porque el Señor es la palabra. Él nos da el vivo ejemplo. ¿Esto sucede para qué? Porque de verdad Jesús podía caer. Este pasaje nos está mostrando de pronto Jesús caía. ¿Qué pasa si hubiese caído? No. Este pasaje es una enseñanza para nosotros, un reflejo de lo que es la guerra espiritual, de cómo funciona esa batalla. No era porque Jesús podía perder, no. El diablo cree, apunta, hasta se miente y se confunde él mismo. Pero eso no podía pasar. Y nosotros debemos meditar en la palabra de Dios diariamente, mis hermanos. Poder recordar la palabra de Dios es alinearnos con Dios para la preparación de esta guerra. Mi hermano, si usted no tiene una rutina espiritual constante, le voy a dar un tip. Empiece todos los días, 10 minuticos. Usted tiene 24 horas del día. Si usted le da 10 minuticos a la oración, no le quita mucho, déjeme decirle. No le quita mucho, 10 minuticos todos los días. Usted se abre los ojitos. Si usted se levantaba a las 6, levántese a las 5:50 y empiece a orar. Empiece a orar todos los días, pero sin falta, y usted va a ver cómo Dios empieza a orar y a fortalecer su espíritu, porque Dios es fiel a su palabra. Y Satanás no ataca al azar. Él no es bobito. Olvídese de eso. Él sí tiene muy claro cuáles son nuestras debilidades. Él sí tiene claro cómo atacarnos de una manera estratégica, en el miedo de cada uno, en los deseos de cada uno, en las duditas de cada uno. Eso que está ya profundo en su corazón, que ni usted a veces sabe, Él sí lo sabe. Él sí está ahí. Y tal vez usted tenga toda la intención de orar, mi hermano, y de leer la palabra, pero yo esta semana recordaba, estábamos leyendo la palabra con mi hijo, con Santi, con mi esposa. ¿Y a ustedes no les ha pasado que ustedes empiezan a orar o a leer y les empieza a caer el sueño? ¿O solamente me pasa a mí y a mi familia? Creo que no, ¿cierto? Empieza a orar y uno dice: voy a leer la palabra y estoy motivado. Y empieza uno así. ¿Qué está pasando ahí?
Pero mi hermano, usted ya está en guerra ahí. Se está recibiendo un ataque pero frontal, de frente. Y muchas veces usted dice, bueno, pero estaba juicioso. Hoy no. Hoy un poquito menos. Ya perdió. Ya perdió. Ya perdió. O usted dice, no, es que estoy cortico de tiempo hoy. Es que hoy llegué tarde de trabajar y mañana madrugo. Yo mañana sí oro, pero hoy no voy a leer palabra, mañana sí oro. ¿Sabe qué hizo usted? Dejó descubierta un área para que ahí venga Satanás y lo ataque. Usted cree que está bien, porque usted dice al otro día, bueno, me levanté, oré, bendito sea Dios. Pasan los días y usted ya se le hace normal dejar de orar. Estoy seguro que si no a la mayoría, a todos les ha pasado. Y usted dice, pero pues yo por qué dejé de orar, y yo por qué dejé de leer la palabra si estaba tan juicioso. Me leí esos cuatro evangelios así, y dije, no, yo acabo el Nuevo Testamento y empiezo a leerme el Génesis ahí para allá. ¿Y qué pasó? Pero resulta que es que también él es bueno engañando y le hace creer a usted que usted está bien. Usted no necesitaba de eso. Que con que lo busque una vez de vez en cuando en la semana, con que venga y ore, con que venga el domingo y reciba palabra, vea mi hermano, usted está perfecto. Él es astuto y es engañador. Entonces usted cree que está bien. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que llega la tentación. Y ahí es donde usted se da cuenta que usted no estaba tan fortalecido en el Señor como usted creía. Que usted cayó redondito en la mentira del diablo y ¡puf! Se fue de bruces contra el piso, ¿cierto? Vamos a leer la palabra en Efesios 6, 10, 14. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional porque es que estuve buscando como las versiones en donde más claro se daba a entender la palabra. Y dice Pablo, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Por qué lo deja de últimas? ¿Por qué no da ese consejo de primeras? En la Reina Valera dice por lo demás. O sea, lo demás es un consejo, pero esto, hermano, ni se le vaya a olvidar. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, ¿sí? Los que pelean con el esposo, con la suegra, con los empleados, con los jefes, con los hermanos de la iglesia, que son felices peleando y diciendo, pero es que yo no me dejo y es que no es justo. La lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces usted se pone la armadura ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin? El fin es hasta que usted se vaya o hasta que el Señor venga y se lo lleve, ¿sí o no? Ese es el fin. Manténganse firmes. Y empezamos a ver la armadura de Dios, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos por la coraza de la justicia. El cinturón de la verdad. Vamos a empezar a desglosar la armadura. Combate las mentiras que intentan desviarnos. ¿Cómo? Pues es el que nos da la capacidad de discernir lo que viene y lo que no viene de Dios. Cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Entonces, si usted está ceñido con el cinturón, aquí los varones que usamos cinturón, ¿usted qué hace? ¿Le pone el cinturón para qué? ¿Qué? ¿Para qué se pone el cinturón? Que no le caigan los pantalones, ¿sí o no? Entonces usted está firme y usted puede andar y correr y usted dice, no va a pasar nada, ¿sí o no? Entonces cuando usted se coloca y se ciñe el cinturón de la verdad, se lo aprieta, se lo ajusta,
Usted logra discernir lo que viene y lo que no viene de Dios, porque Dios es verdad, ¿cierto? Y cuando nosotros nos estamos revistiendo de esta pieza, nosotros estamos declarando una cosa muy importante, y es que nuestra vida está anclada a la palabra de Dios, que es la verdad. Voy a repetirlo, porque dijeron amén, pero como que no estoy seguro si sí. Cuando usted se reviste del cinturón de la verdad, usted está declarando que su vida está anclada a la palabra de Dios, que es la verdad. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer nuestras debilidades, pero a diferencia de Satanás, el Espíritu Santo no lo hace para acusar. El Espíritu Santo no lo hace para acusarnos. El Espíritu Santo dice la palabra que nos da convencimiento ¿de qué? Del pecado, ¿cierto? Pero no lo hace con la intención de acusarlo, sino con la intención de que usted pueda llevarlas delante de Dios y fortalecerse. Así es que opera el Espíritu Santo. Entonces usted también a veces se confunde y dice, uy, pero siento que el Espíritu Santo me está hablando y como que me está acusando de qué. No, mi hermano, si es el Espíritu Santo, usted no tiene por qué sentir culpa, sino tiene que sentir la necesidad de ir a buscar a Dios para ser fortalecido, restaurado en el Señor. Y hay momentos en los que tal vez uno siente culpas por errores pasados o errores que está cometiendo ahorita, y a veces uno suele pensar y uno dice, yo no soy suficiente, yo no soy digno. A veces los servidores, yo no soy digno, y dejan de servir. Y dejan de servir. ¿Quién hace eso? ¿El Espíritu Santo? ¿El acusador? ¿Satanás? Eso lo está haciendo él. Pero es que ahí entra la coraza de la justicia, porque esa es la protección. Y en esos momentos no es nuestra propia justicia, no es nuestra justicia la que nos cubre. Entonces, usted está anclado a la palabra de Dios y se coloca la coraza de la justicia, ¿cierto? ¿Qué hace la coraza de la justicia? Mostrar la justicia de Cristo. ¿Qué declara la justicia de Cristo? Que usted y yo somos aceptados y amados por Dios. Que usted puede sentirse no digno, pero a través de la justicia de Cristo, usted sí lo es. Yo lo soy. Y es importante que usted lo tenga en cuenta. Dos piezas: cinturón de la verdad, anclado a la palabra de Dios. Usted vive en la palabra de Dios, discierne lo que es y lo que no es de Dios, y se ciñe también la coraza de la justicia. Efesios 2:10 dice lo siguiente, también de la Reina Valera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Somos hechura de quién? No. ¿Somos hechura de quién? De Dios. ¿Creados en quién? ¿Eso lo hace digno o no lo hace digno usted, mi hermano? Vuelvo y repito, ¿eso lo hace digno o no lo hace digno usted, mi hermano? Cuando usted se sienta indigno, Efesios 2:10, pero para que eso suceda, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Leer la palabra, meditar en la palabra, para que cuando usted tenga que enfrentarse a él, usted también lo haga como el Señor Jesús. Escrito está. Y pelea la batalla. Escrito está. Pero nos aprendemos las canciones. Mire, yo me monto en ese carro, mi hermano, y si yo no me sé, yo no sé cuántas canciones yo me sé, que a veces me sorprendo. Yo digo, ¿por qué uno no se aprende la palabra del Señor? Si es que esas canciones no me van a ayudar para enfrentar la tentación, pero la palabra de Dios sí. La coraza de justicia, mi hermano, también es la que protege nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones y decisiones. Y sin la coraza, el enemigo puede lanzar ataques fulminantes de culpa, de vergüenza, de condenación, y nos va debilitando espiritualmente poquito a poquito. Pero no debemos olvidar que la coraza de la justicia es la coraza de Cristo y no la nuestra. Ese es un detalle importante, es la coraza de Cristo y no la nuestra. Y cuando entendemos esto, nosotros podemos caminar en confianza, que nuestro valor no depende de nosotros,
sino del sacrificio que hizo Cristo en esa cruz. Nosotros fuimos hechos para buenas obras, pero no, nuestras obras no definen nuestro valor delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos merecen perder, ¿cierto? Pero es por Cristo, por la justicia de Cristo, que nosotros tenemos un valor incalculable para el Señor. Pero eso no quiere decir que usted y yo tengamos carta libre para estar pecando, porque como es la justicia de Cristo, pues entonces, ¿qué importa? Porque es que el testimonio del cristiano es que ya no es practicante del pecado. La diferencia entre pecar y ser practicante del pecado es que usted es recurrente y el pecado ya le da lo mismo, se le vuelve algo cotidiano. El pecado ya no le duele, al cristiano sí. El cristiano se equivoca y peca y le duele haber atentado contra Dios, más que contra las personas. Le duele una vez haberle fallado a Dios. La relación va así y después así. Dice la palabra en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esa coraza cubre su corazón y cubre el mío. ¿Ve lo importante que es? El corazón que ha sido transformado por Dios y cubierto por la coraza de justicia es un corazón que vive de acuerdo a los estándares de Cristo. Vuelvo y repito, el corazón que ha sido transformado por Dios es un corazón que vive conforme a los estándares de Cristo, pero no vive en los estándares de Cristo por miedo a la condenación, porque de pronto si yo hago mal, me pierdo, ¿cierto? Sino que es que ese corazón ya fue transformado de adentro hacia afuera, y esto se refleja en nuestras actitudes diarias. ¿Sí reflejamos a Cristo? ¿Se acuerdan del seminario de familias que veíamos un anuncio que decía: ¿tus hijos ven el reflejo de Cristo en ti? ¿Será que sí? No solamente nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras familias. ¿Sí lo ven? Es una pregunta que hay que hacernos. Sigamos, Efesios 6:15, NBI. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Qué significa calzarnos con la disposición de proclamar el evangelio de la paz? El calzado significa o simboliza la base firme y estable que debemos tener como cristianos en el evangelio. Cuando usted se calza, ¿para qué se calza? Pero usted puede andar firme, ¿cierto? Usted puede andar bien. Usted ande descalzo aquí para allá y me cuenta cómo le va. Pero dice, cálcense con la no se calcen con el evangelio, cálcense con la disposición de proclamar el evangelio, ¿cierto? Y la disposición de proclamar el evangelio es tal cual como lo dice, es compartir el evangelio, en el cual nosotros encontramos y tenemos nuestra estabilidad, nuestra base, pero para compartirlo con los demás, no para quedármelo yo, sino para llevar a Cristo y dar a conocer su palabra, meditar en ella, para que los demás también puedan conocer esa paz y esa reconciliación que nos da Jesús para con el Padre. Usted se calza con la disposición de predicar el evangelio porque usted está confiado de que usted tiene una reconciliación con Dios a través de Jesús y usted la quiere compartir con los demás. No es para que usted se la quede, no es para que usted coja el evangelio y nadie me lo quite porque yo no me quiero perder, que de pronto si comparto. No, mi hermano, la idea es que usted coja el evangelio y lo lleve, espárzalo, repártalo. Esa es la disposición. Calzar el evangelio también significa que debemos llevar esa serenidad de Cristo a cada ambiente en el que nos encontremos, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, o una situación, aunque la situación o el conflicto esté difícil. Usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar calzado el evangelio y proclamarlo, de pronto no así, pero sí en testimonio, respondiendo con serenidad, con amor, con paciencia, mostrando el carácter de Cristo. ¿A través de qué?
de nuestras acciones. Amén. El miedo es una de las armas favoritas de Satanás. Cuando usted tiene miedo, ya sabe qué está pasando. El miedo es una de las armas favoritas de Satanás. Pero para esto, ¿qué está? El escudo de la fe. ¿Qué es un escudo? ¿Para qué se utiliza un escudo? Defensa, protección, ¿cierto? Usted pone el escudo, usted lo pone acá, defendiendo su cuerpo, su integridad. Y nuestra fe, mi hermano, no se puede basar en emociones o experiencias que estamos viviendo. En un estudio bíblico vimos que Ruth, en el libro de Ruth, Noemí veía a Dios de acuerdo a lo que estaba viviendo. Entonces se le murió la familia y entonces Dios me está apretando. Y volvió otra vez a tener medio esperanza, y Dios es todopoderoso y Dios es misericordioso y bondadoso. ¿Por qué nos pasa eso con Dios? Nuestra teología no puede cambiar de acuerdo a lo que estamos viviendo. Pero para eso es importante el escudo de la fe. Para eso también es importante que usted ya esté ceñido con el cinturón de la verdad, porque usted hoy va a discernir qué viene y qué no viene de Dios. Y usted tiene la coraza de justicia, usted sabe que usted es justo por Cristo, justificado por Cristo. Y usted ya viene calzado con el Evangelio, y usted ya tiene la serenidad y la paz de que usted tiene reconciliación con el Padre. Y que Dios no cambia. Dios es fiel siempre a su palabra, ¿cierto? Entonces para eso le sirve a usted el escudo. Entonces nuestra fe no debe basarse en una experiencia, sino debe basarse en una decisión diaria de confiar en Dios. Sea como sea que esté la situación, es una decisión diaria que usted y yo tomamos de confiar en Dios. Lo mismo, usted ora, es un acto de fe. Usted todos los días tiene que confiar en Dios. Usted sí debe actuar, usted tiene una responsabilidad, pero esa responsabilidad y su actuar no puede ser más grande o más importante o estar por encima de su confianza en Dios. Eso es importante que usted lo tenga. Que cuando usted no vea salida, usted tiene que confiar en Dios. Porque es que Dios está viendo más allá. Dios no está viendo aquí. Dios está armando un plan completo. Nosotros solamente somos fichas en ese rompecabezas celestial que está armando el Señor. Y nosotros no vivimos aquí para nuestro propio propósito, sino para el propósito ¿de quién? De Dios. Y eso debe recordarnos todos los días. Nosotros vivimos en un propósito de Dios, pero nos afecta mucho cuando nosotros creemos que somos el centro del universo y no nos damos cuenta que nos estamos creyendo que somos el centro del universo. Eso es lo peor. ¿Sí se da cuenta que el cristiano va perdiendo batallas que ni siquiera se da cuenta que las está perdiendo? Es importante eso. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted no le puede temer a la lucha, usted no le puede temer a la guerra, porque es que usted no tiene un espíritu cobarde. ¿Qué es lo diferente? ¿Cuál es el antónimo de cobarde, de cobardía? Valentía. De pronto ahí no dice nos ha dado un espíritu valiente, pero sí está claro que no es un espíritu de cobardía. Es decir, que si no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Pero usted utiliza la armadura de Dios para que Él pueda activar todo esto, o sale así como así, confiando en la gracia común. Efesios 6:17: y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Nuestra mente, mi hermano, es otro campo de batalla crucial en donde el enemigo intenta llenar nuestros pensamientos con dudas, confusiones, mentiras. Y bueno, nosotros leímos al principio en Corintios 10:5 que había que llevar todo pensamiento ¿a dónde? Cautivos a la obediencia de Cristo, ¿cierto? Uno dice, yo eso lo sé.
Pero vaya, hágalo. Lleve cada pensamiento que usted tiene cautivo a la obediencia de Cristo. Usted lo sabe, yo lo sé, pero hágalo. Póngase a anotar si quiere en un cuaderno cuántos lleva y cuántos no lleva. Y ahí me va a decir. Cuando usted menos piensa, el pensamiento ya se le creció. O sea, si usted no lo envió a cautividad en Cristo, ese pensamiento se le creció en el momento en que usted menos se dio cuenta. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque usted no tenía puesto el casco de la salvación. Esta pieza es indispensable para proteger nuestra mente y poder tener la fortaleza de llevar cautivo ese pensamiento ante los pies del Señor. El casco de la salvación nos recuerda constantemente cuál es nuestra identidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice la palabra: devuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué somos tú y yo? ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Qué dijiste? Somos salvos. Por eso es el casco de la salvación. Tu identidad y mi identidad en Cristo es que somos salvos. Y a ti no se te puede olvidar eso. No se te puede olvidar eso. Por eso cada pensamiento tiene que estar primero filtrado por el casco de la salvación, para que tú lo lleves a la cautividad de Cristo y Cristo te diga: tranquilo, tú eres salvo, yo estoy contigo, yo ya vencí, tranquilo, no pasa nada, yo te doy la fortaleza. ¿Tienes tentación? Yo te doy la salida. Es importante. Y tenemos una pieza que es doble propósito, que es la espada de Dios, la espada del Espíritu Santo, que es ¿qué? La palabra, ¿cierto? Esta espada tiene la capacidad tanto de defender como de atacar. Si ustedes ven un guerrero, y ustedes ven las películas, porque ahorita eso casi ya pues, no se ve. Sí, utilizaban el escudo para defenderse, pero la espada también, ¿cierto? Cuando venía un ataque de espada, ellos ponían su espada y ahí mismo atacaban. Tal cual como se defendió Cristo en la tentación del desierto. Tal cual lo hizo Cristo, con la palabra. Él usó la espada. Él usó la espada. Y el Señor mismo nos enseña cómo debía usarse esta espada. Cristo no se quedó con el mentiroso Satanás, no le creo. No se rían, hay hermanos que lo hacen. En serio. Cristo no le dijo mentiroso Satanás. No, Cristo de una vez le dijo: escrito está. Y el diablo, que también se sabe la palabra de principio a fin, le dijo: pero es que escrito está también esto. Y el Señor cogió otra vez y escrito está. Hasta que Él gana la batalla. Entonces nosotros debemos usar cada pieza, mi hermano, cada pieza de la que nosotros aprendimos o recordamos el día de hoy de la armadura de Dios. Usted no le puede olvidar cualquiera de estas piezas y usted ya queda de una vez vulnerable, expuesto, dijo mi hermano Adrián. Y con la armadura de Dios estamos declarando que nosotros no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros, y por eso nosotros somos más que vencedores. Pero en este momento ya nosotros sabemos: bueno, ya me toca empezar a vestirme todos los días, orar en esos 10 minuticos. Usted pasa por esta armadura en 2 minutos, le cuento, de esos 10 minutos. Pero nosotros estamos diseñados para andar solos. Nosotros estamos diseñados para ser una comunidad, un cuerpo, una iglesia. Y la fuerza de la comunidad de creyentes es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado a nosotros. Dicen por ahí: una sola golondrina no hace verano. Eso sí, los dichos se lo saben, ¿no? Pero la palabra de Dios está pasando, iglesia. Cuando nosotros nos unimos en oración, nuestra fe colectiva forma una barrera espiritual que el enemigo no puede romper. Vamos a leer Mateo 18:20. Este se lo saben. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es una promesa del Señor, ¿cierto? Es una promesa hermosa. Y si el Señor está en medio, ¿qué más fortaleza que esa? ¿Qué más quiere usted?
Si el Señor está en medio de esa armadura que usted tiene, ¿qué más? Por eso nosotros aquí insistimos tanto con la oración de intercesión. Llamado de atención para la iglesia nuevamente. Oración de intercesión. Este llamado de atención es para cada uno de ustedes. No es para el de atrás, no es para el de al lado. Es para cada uno de ustedes. Por eso insistimos tanto. Y por eso insistimos en que fuera presencial. Porque donde hay 2 o 3, Él está ahí, ¿cierto? Y nosotros acudimos a la espada, que es la palabra de Dios, para unirnos en oración y que como iglesia pudiéramos ver y experimentar el poder de Dios cuando la oración era colectiva. ¿Ve lo importante que es? Que no es como que no importa. Llego a las 10, 10 y 15, 10 y 20, no importa. Es importante estar en la oración de intercesión. Es importante orar por su hermano. Es importante que sus oraciones estén aquí. Cada persona tiene un don, como les dije ahorita, y que ese don, cuando se une a los demás, crea una fuerza imparable. No les estoy diciendo mentiras, la fuerza es imparable. Porque los dones, ¿quién da los dones? Solo los da el Espíritu Santo. Los dones solamente los da el Espíritu Santo. Pero es que no pueden ser ejercidos sin el poder del Espíritu Santo. Usted puede tener el don, pero si el Espíritu Santo no da el poder para ejercerlo, no pasa nada con ese don. Eso solamente quiere decir que cuando usted usa el don, en medio del poder del Espíritu Santo, nos estamos uniendo en el poder del Espíritu Santo, en todo su esplendor. ¿Y qué más poderoso que eso? ¿Usted quiere más poder? Así que, mi hermano, yo te quiero invitar que si tú estás enfrentando una batalla solito o solita por ahí, no dudes en buscar el apoyo de la iglesia, porque el Señor obra poderosamente, pero poderosamente, se lo puedo asegurar, se lo firmo aquí mismo, cuando oramos juntos y nos levantamos los unos a los otros. Eso es lo que hace la oración de intercesión. La oración en el Espíritu, cuando tú oras en el Espíritu, es clave para activar esa armadura de Dios. Sin oración, la armadura de Dios un recuerdo vago por allá, como nos estaba pasando a muchos antes de hoy. Espero que a partir de hoy sea diferente. Estaba allá, ¿cierto? No era más que una historia, pero cuando estamos en comunión con el poder de Dios, la armadura se activa inmediatamente. Y si oramos juntos, la armadura se hace más robusta y por ende se hace más poderosa. Y para orar en espíritu, mi hermano, no es que usted esté orando por orar. No es orar como los fariseos y repetir un poco de palabras vacías, ¿cierto? Sino que es dejar que el Espíritu Santo realmente le guíe a usted cada palabra y cada pensamiento en esa oración. Es en esa oración usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo lo va a empezar a mostrar cada área de debilidad que usted tiene, y hasta las que usted ni siquiera sabía que tenía. Eso va a pasar ahí. Y uno suele decir, pero ¿quién más me conoce sino yo? Mi hermano, usted no se conoce. Hay cosas que usted hace que le afectan a los demás y usted ni siquiera se está dando cuenta. Es decir, usted no se conoce, pero el Señor sí lo conoce a usted y me conoce a mí. Y dice la palabra en Romanos 8:26: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude ¿a qué? A ayudarnos. No sabemos qué pedir. A veces uno cree que uno debe saber qué pedir, que es una obligación deber saber qué pedir. Es que muchas veces no sabemos qué pedir ni cómo pedir. Pero ¿qué dice la palabra? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Él hace lo que usted y yo no podemos, porque Él sí nos conoce. ¿Intercede delante de quién? Delante del Padre, tal cual como también Cristo intercede por nosotros.
con gemidos que no se pueden ni expresar con palabras. Nuestra oración debe incluir el armarnos con la armadura de Dios, mi hermano, porque al vestirnos con ella todos los días, tal cual como usted se viste y se pone la ropita, es una declaración de que usted tiene dependencia del Señor. Acuérdese de eso, cuando usted se pone la armadura de Dios, usted recuerda que tiene dependencia de Dios y está buscando la dirección, el discernimiento y la protección de lo que está por venir. Eso es lo que usted está haciendo y el Señor lo enseña. Mateo 6:13, cuando enseña el Padre Nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. ¿Sí se dan cuenta? A veces nos da cosa hasta decir el Padre Nuestro porque se volvió un rezo vacío. Pero es que el Señor enseñó a orar así. Eso tiene un significado y eso tiene que estar aquí en el corazón, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Quién tiene el poder? El Señor. ¿Usted no ha pensado qué es lo que pasa y por qué usted siempre cae en lo mismo? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Pero siempre en lo mismo. Pero yo ya había ganado esa batalla y otra vez. Y se ha puesto a pensar en qué pasaría si el tipo de oración empieza a cambiar y empieza a ser la que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué cambiaría en su vida? Practíquelo y vamos mirando. La oración, mi hermano, no es un amuleto. La oración no puede ser vista como: ay, es que si no oro me va a ir mal hoy. Usted está orando para que no le vaya mal y está tirando palabras vacías. Esa no es la oración. Por eso es una oración, su oración, pero no es la que le agrada a Dios. La oración que le agrada a Dios debe ser vista como una fuente inagotable de paz y de poder, porque esa es la comunión con Dios. Y no va a importar cuán intensa sea la tormenta, si nosotros estamos en comunión con Dios, nosotros vamos a recibir la fuerza para continuar y la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Amén. La oración es tan poderosa, mis hermanos, que, mire, no solamente lo está equipando a usted para sus batallas, sino para poder interceder por las batallas de los demás. Eso hace la oración. Y cuando usted está vestido de la armadura de Dios, no se le olvide, no solamente lo protege, sino que lo equipa para el propósito de Dios. Le voy a invitar a que se coloque de pie cada uno de ustedes ahí en su puesto. Y póngase a pensar si vale la pena entrar por esa puerta que usted entró el día de hoy e irse y seguir en lo mismo. Porque entonces, ¿a qué vinimos? Si nosotros venimos aquí es para buscar el pan de cada día, ¿cierto? Que cuando nosotros atravesamos esa puerta, nosotros estamos en confianza que cuando están dos o tres, aquí está el Señor que va a orar en nosotros. Que la oración que usted haga ahí en su puesto mientras estamos en la alabanza o en la palabra es un acto de fe que el Señor está escuchando. Que usted ahora en adelante va a usar ese recurso celestial, ese regalo divino que le ha dado el Señor, para poder vivir en victoria y no en derrota. Que usted empiece a ganar más batallas de las que está perdiendo. Hoy es el día para tomar la decisión, mis hermanos, de dejar de posponer la oración. Hoy es el día. Hoy, mi hermano, porque usted mañana no sabe qué va a pasar. Usted ni siquiera sabe si usted mañana va a tener la oportunidad de posponer. Hoy es el día de empezar a buscar a Dios sin falta, de pedir ese pan de cada día, que no es el trabajo. ¿Quién es el pan?
yo soy el pan de vida eterna. Ese es el pan de cada día, porque el otro pan usted vuelve y le da hambre, no le cuento, por si no se acordaba. Pero este pan usted lo necesita a diario, no por hambre, sino para fortalecerse usted en el Espíritu Santo. Que el reino de los cielos venga cada día a nuestra vida, cada día. Así lo dice el Señor. Que venga el reino, que venga tu reino, ¿cierto? ¿Esa oración es para cuándo? ¿Para todos los días o para de vez en cuando? Para todos los días. Venga tu reino. Que la voluntad del Padre se haga en el cielo como en la tierra. Y nosotros intentamos seguir tercos con nuestros propósitos y nuestros sueños y nuestras metas. Que sea la voluntad de Dios. Pero realmente usted está con la disposición que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Hoy, mi hermano, es el día en el que usted puede decidir de vestirse en victoria, vestirse en Cristo Jesús. Hoy es el día, mi hermano, para usar esa armadura de aquí en adelante, para crecer, para avanzar en fe, seguros de que en Cristo somos más que vencedores. Dígalo con confianza, aprópiese de la palabra, mi hermano, porque yo no me imagino al Señor hablando con Satanás y ahí como susurrándole la palabra. No, hermano, es aprópiese, dígalo, es suyo. Si usted confía en Dios, hable la palabra de Dios, pero no con miedo, no con pena, no con vergüenza. ¿Quién coloca la pena? ¿Quién coloca la vergüenza? El espíritu que se nos fue dado, ¿de qué es? De valentía, de poder. Y usted, un hermano con poder, diga las cosas. Somos más que ¿qué? Más que vencedores, mi hermano. Y que cuando usted se sienta tentado, el Señor le va a dar la salida. ¿Cuál es la salida? Esa armadura. Esa armadura, úsela, porque en esa armadura usted va a recordar y va a meditar la palabra y va a poder salir de la tentación. Aprendamos a vivir en comunidad, en iglesia, a sostenernos los unos a los otros, porque todos necesitamos en algún momento. Todos. El que esté firme, mire que no caiga. No se crea estar firme. Aquí hay unas hojas, se les repartió a algunas personas. Si no, pueden pedirlas. Dejen su petición, dejen su oración. Si puede venir dentro de 8 días, aquí a las 9:30 estamos empezando intercesión. Aquí estamos, todos unidos. Si usted no puede venir por X o Y razón, este domingo venga dentro de 15 días, pero deje su petición. Unidos como iglesia, porque nosotros solos formamos una armadura mucho más grande, con Jesús en el medio, porque Él está ahí y Él es nuestra roca, Él es nuestra base. Amén. Amén. Señor, muchas gracias por este momento, Señor, que nos permitiste tener en esta mañana. Tú nos hablas, Señor, con el único fin de edificarnos, bendito Señor. Tú conoces cada corazón que hay en este lugar, Señor. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras batallas, Señor, nuestras dudas, nuestros temores, Señor, y todo lo que pasa por nuestra cabeza, Señor. Tú conoces realmente nuestro corazón y si nosotros estamos engañados o no, Señor. Empieza, Señor, a colocarnos ese impulso, Señor. Danos a través de tu Espíritu el querer por el hacer. Queremos hacer, Señor. Queremos muchas cosas, Señor, pero muchas veces caemos en la trampa, caemos en la tentación, Señor, y se nos olvida meditar en tu palabra, que tenemos un espíritu de poder, un espíritu valiente, Señor, de dominio propio, bendito Dios. Recuérdanos esta palabra de aquí en adelante, Señor, hasta que se nos vuelva, Señor, una necesidad buscarte todos los días, buscar tu palabra, Señor, que empecemos a meditar en ella, Señor, que empecemos a reflexionar cuando leemos la palabra, cómo podemos aplicar ese versículo que vimos, cómo lo aplicamos en nuestra vida, Señor. Llévanos por tu camino, Señor, y no permitas que nos desviemos. Líbranos del mal, Señor. No nos metas en tentación si es posible, Señor, pero que tu voluntad se haga en cada día, Señor. Que nosotros estemos listos y confiados en ti, Señor, a través, Señor, del cinturón de la verdad, Señor.
Que nosotros entendamos, Señor, que estamos descansando en ti. Que la coraza de la justicia la diste, Señor, porque somos justificados por ti, Señor. Que el escudo de la fe, Señor, nos ayudará, Señor, a sobrellevar ese ataque poderoso que venga, Señor. Que el calzado del Evangelio, Señor, sea la oportunidad, Señor, para que muchos otros te conozcan, bendito Dios. Que esa espada, Señor, esté presente, Señor, para poder atacar y defender. Que tu palabra esté 100% guardada en nuestro corazón, bendito Señor. Y que el yelmo de la salvación, Señor, ese casco, siempre esté puesto para recordarnos cuál es nuestra identidad en ti, Señor. Somos salvos en ti, Señor. Somos salvos, aceptados y amados por ti. Bendigo a cada una de las personas, Señor, que están aquí. En tu nombre, Señor, yo le pido al Padre que los lleves en bien a cada uno a sus hogares, Señor. Y que esta palabra que hoy se dijo acá, Señor, sea la motivación, Señor, para empezar una nueva vida espiritual, Señor. Para poder empezar a andar en victoria, basados en ti, Señor, que eres nuestra roca y nuestra fortaleza, nuestra paz y ese pan de cada día, Señor. Amén, amén y amén.